Pues proseguimos con la lectura de la conferencia Los fundamentos ontológicos del pensamiento y la acción humanos y empezamos hoy con el apartado tercero. Hemos intentado mostrar cómo en el ser social las categorías decisivas y sus contextos están dados ya en el trabajo. El espacio de esta conferencia no permite desarrollar el progresivo ascenso desde el trabajo hasta la totalidad de la sociedad, aunque solo sea a modo de esbozo. No podemos, por ejemplo, abordar transiciones tan importantes como la del valor de cambio al valor de uso y la de este al dinero, etc. Esta frase está desordenada, ¿no? Del valor de cambio al valor de uso y de este al dinero. O sea, el valor de uso, cambio, dinero, son categorías, ¿no? Sí. Está al revés. Al revés. Acabo de cotejar el original. El original dice del valor de uso al valor de cambio, ¿no? Vale, vale. vale. Tuya, pero... Y de este al dinero. Y de este al dinero. Los asistentes deben permitirme, pues, a fin de mostrar, al menos a modo de esbozo, la importancia de la ontología hasta aquí esbozada para la sociedad en su conjunto, su evolución, sus perspectivas, que pase simplemente por alto ámbitos intermedios sumamente importantes en cuanto al contenido, a fin de explicar al menos un poco más claramente la estructura más general de este inicio genético de la sociedad y la historia con su propia evolución. Lo que ante todo importa es ver en qué consiste aquella necesidad económica que los amigos y enemigos de Marx acostumbran alabar o despreciar con tan poca comprensión en una visión general de la obra marxiana. Ya de entrada es preciso subrayar el hecho obvio de que no se trata de un proceso naturalmente necesario, aunque cuando el propio Marx a veces emplea tales expresiones en polémicas con el idealismo. Nos hemos referido explícitamente a la base ontológica fundamental, la causalidad puesta en marcha a través de decisiones alternativas de carácter ontológico. La consecuencia de esto es que nuestros conocimientos positivos sobre la necesidad deben tener esencialmente un carácter post festum. Se hacen visibles, naturalmente, tendencias generales, pero estas se desarrollan en concreto de manera tan asimétrica que a lo sumo solo podemos obtener un saber a posteriori sobre su conformación concreta. Solo los modos de realización de las configuraciones sociales más diferenciadas... Perdón, María Ángeles. Perdón, María Ángeles. Te interrumpo un momentito. Post festum se deduce, quiere decir post factum o algo así. No. Una vez hechas, una vez surgidas. Una vez sí, después de la fiesta, ¿no? Pues después. Una vez, sí. Ay. Esto se va a contradecir luego porque la necesidad estará ante festum. Pero bueno, aquí lo habéis señalado. Muy bien. Perdón, María. Ya, perdón, que era solo eso. Esto del post festum, él insiste mucho en el tomaco de la ontología, él insiste mucho. Yo tal y como lo interpreto, lo que quiere decir es que no hay previsibilidad al estilo de un fenómeno natural, si es que la hubiera en estos, sino que la explicación que se puede dar es siempre después de. O sea que no hay una capacidad de predicción del hecho social o de la explicación. No hay una explicación ante-re, sino post-re, siempre. No determinismo, ¿no? Para entendernos. Sí. Imprevisibilidad. No es que no haya determinismo, sino que, o sea, lo que no hay es necesitarismo. Abre el micrófono, María Ángeles. He estado leyendo con el micrófono cerrado. Pues no os oigo ahora. ¿Sí? ¿No? Ahora. Es que no hablábamos.
Vale. Bien, sigo. Solo podemos obtener un saber a posteriori sobre su conformación concreta. Solo los modos de realización de las configuraciones sociales más diferenciadas y complejas muestran, en la mayoría de los casos, con claridad en qué dirección avanza realmente la dirección evolutiva de un periodo de transición. Tales tendencias pueden, pues, ser comprendidas solo a posteriori. Del mismo modo, las interpretaciones, esfuerzos, previsiones, etcétera, de índole social que entre tanto se han constituido y que no son en absoluto indiferentes del todo para el desarrollo de las tendencias, reciben solo a posteriori su confirmación o impugnación. En la evolución económica precedente podemos percibir tres líneas evolutivas tales que, por cierto, se han desarrollado ostensiblemente de un modo a menudo muy asimétrico, pero independientemente de la voluntad y el saber subyacentes a las posiciones teleológicas. En primer lugar, continuamente tiende a reducirse el tiempo de trabajo socialmente necesario para la reproducción de los hombres. Hoy a nadie objetará este hecho como una tendencia general. En segundo lugar, este mismo proceso de reproducción ha ido cobrando un carácter cada vez más intensamente social. Cuando Marx habla de un creciente retroceso de los límites naturales, se refiere, por un lado, a que la dependencia de la vida humana y, por ende, social de los procesos naturales no puede cesar enteramente. Por otro, a que la participación cuantitativa y cualitativa de lo meramente natural, tanto en la producción como en los productos, se reduce constantemente a que todos los momentos decisivos de la reproducción humana, piénsese en momentos tan naturales como la alimentación o la sexualidad, incorporan cada vez más momentos sociales y son transformados continua y esencialmente por estos. Permíteme un segundo, Ángeles. ¿Sí? Sí. Tal vez yo lo entiendo, tal vez yo lo entienda mal, ¿no? Pero esas dos cosas que has leído, por ejemplo, la primera, ¿no? En primer lugar, continuamente tiende a reducirse el tiempo de trabajo socialmente necesario para la reproducción de los hombres, ¿no? Esto no iría en contradicción con lo que acaba de afirmar, de que no es posible hacer previsiones. Eso es un ejemplo de previsión, ¿no? Si yo lo entiendo mal, ¿no? Bueno, Puede ser una mirada retrospectiva, ¿no? Podría ser una mirada sí, retrospectiva. yo lo que aquí veo es que... Hasta el momento conocida. Perdón. No, yo lo que aquí veo es que aquí contradice otra de las hipótesis de todos ellos, que es la explosión de las necesidades humanas. Que es, o sea, es que además ocurre, o sea, antropológicamente cualquier objeto creado genera nuevas necesidades. Entonces, la reproducción está en constante explosión, porque basta con que se reduzca el tiempo de trabajo para un producto para que comience a crearse. O sea, acabamos teniendo un Mediterráneo con 2 grados por encima de la temperatura debido a una plétora explosiva de necesidades y de producción de cosas nuevas, ¿no? O sea, yo recuerdo, yo era pequeñito, soy más mayor que Manuel. Tenía 5 años y oía a una señora decir que el automóvil se había vuelto una necesidad. Me dejó fuera de combate. Bueno, porque en mi vida, a los 5 o 6 años, no se me hubiera... Una señora, una parienta mía, el automóvil era una necesidad. Tenía 2 caballos. Hoy en día, o sea, la reproducción, o sea, no parece que se tienda al tiempo libre, sino al consumo. O sea, no parece que la reproducción amplía la plétora de necesidades. Yo, yo creo que eso, Salvador. ¿Y Yo, dónde dices que ves la contradicción con al menos hasta donde se lleva leído? Joaquín, como siempre, va mucho más allá de lo que yo puedo ir. No voy tan rápido con mi mente. Salvador, Es posible que pero donde veo una ¿dónde cierta... ves la contradicción, Joaquín? En lo leído Bueno, hasta perdón. ahora. La que yo, no, que no, es que está toda, le he cortado a Salvador. Yo estaba, bueno, yo que no, que la reproducción no merma el tiempo. O sea, que la producción técnica produce, que la reproducción no es cada vez,
exige cada vez más productos y más tiempo de trabajo. No sé, o el mismo. Yo O no sea, estoy, eso de que hay una merma, No, yo no, no estoy de dice una acuerdo con merma de lo eso. meramente natural. Dice una merma de lo meramente natural. No, no, Tú dices el pero es texto que tal cual. son sí, pero cosas lo distintas. natural en nosotros, o sea, hoy en día tenemos la necesidad natural de vivir 80 años. Esto es verdad, es nuevo, es nuevo. En las cavernas de Altamira no Bueno, se vivía más de 50, 40 y tantos. no, pero vamos a ver. Yo creo Pues yo que creo. hay un hecho que es incontestable. Otra cosa es que sea contingente y producto de la casualidad o no lo sea, pero es un hecho incontestable que hoy día es necesario trabajar mucho menos tiempo Sí, para satisfacer, digamos, las necesidades básicas. La problemática de cómo haya que distinguir las necesidades, pues es una problemática que Lukács y su escuela inauguran. Acordaos de la teoría de las necesidades radicales de la Heller, y viene precisamente por ahí. ¿De qué necesidades estamos hablando? Yo creo que es un hecho incontestable que la historia conocemos, no sé otra posible que hubiera podido tener lugar en el planeta Júpiter, pero la que conocemos va acompañada de un incremento de lo que Marx llama la fuerza productiva del trabajo y por lo tanto un aumento del tiempo libre y por lo tanto una disminución del tiempo necesario para la manutención. Y no hay más que comparar el tiempo que hay que trabajar en el campo en los años 40 con el que hay que trabajar hoy. Eso a mí me parece un hecho básico, fundamental, que incontestable y que explica el por qué uno de los principales problemas que tiene el sistema capitalista hoy es la población excedentaria. Porque con muchísimo menos tiempo se obtiene muchísimas más cosas. Otra cosa es qué son esas cosas. Pero bien sean inútiles o bien sean útiles, lo que sí que es cierto es que se ha producido históricamente ese hecho que Lukács caracteriza de esa manera. Una disminución del tiempo socialmente necesario para la reproducción de necesidades básicas. Eso es contradictorio con lo que acaba de decir, hasta cierto punto sí, o quizá no, porque sí es una constante. Es decir, eso es una ley férrea, es algo que tenga que ser así obligatoriamente, o es algo que ha sido así contingentemente por la historia. Pues quizá no sé hasta qué punto tenía que ser así históricamente. De hecho, lo ha sido así, salvo, también hay que decirlo, para pueblos que no han salido del Neolítico. Pero en general, pues digamos, desde la civilización sumeria, pasando por la griega, la romana, la china, la hindú, en todas ellas se ha producido ese fenómeno más o menos aceleradamente. Y yo creo que se refiere a eso. Es contradictorio con el hecho de que no se puede afirmar nada más que post festum. Pues ya lo digo, depende de si se considera esa constatación como una ley férrea o si se considera esa constatación como una caracterización de lo que ha ocurrido en la historia. Yo lo interpreto así, ¿no? Yo lo interpreto así. Bien, a mí me parece que es un... Bueno, yo bueno, es igual, luego Joaquín tú aclaras lo que... a mí me parece una demasiada generalización. Incluso hacer la apreciación, por ejemplo, después del Imperio Romano, con el hundimiento del Imperio Romano, sin duda, esta ley no se cumple. Caemos, al menos en Europa, ¿no? Se hunde el Imperio Romano y se deduce que implota y que se reduce la producción, que no estamos en un continuo. Que en términos, digamos, generales, si consideramos la etapa capitalista, sí,
Se entiende creo que se entiende perfectamente. Yo lo que creo que es que no, aquí no hay duda de lo que quiere decir. El desarrollo al momento presente del desarrollo de las fuerzas productivas permite potencialmente o permitiría que el tiempo de trabajo socialmente necesario para mantenernos, alimentarnos, vestirnos y calentarnos, etcétera, etcétera, se reduce radicalmente. Lo que también es cierto que depende de las relaciones sociales de producción, cómo se distribuyen las riquezas. Y claro, nada impide hoy en día que siga habiendo centenares de miles de muertos de hambre, con lo cual, digamos, para esa parte del mundo, ¿no? O es igual, la España contemporánea comparada con la España de hace 30 años. Se trabajan muchas más horas hoy en día. Y sin duda, probablemente hoy en día se necesitaría todavía menos tiempo socialmente necesario de trabajo para mantenernos, ¿no? Por lo cual yo creo que ese tipo de afirmaciones genéricas que se hacen, hay que siempre tomarlas con grano salis y matizándolas y contextualizándolas mucho. No hace falta irse demasiado lejos. O sea, hoy en día se trabaja muchísimo, creo que se trabaja más que en Estados Unidos, según las estadísticas. Los Más que horas trabajan, y más horas no pagadas, y horas no, no pagadas, además. trabajan más los que trabajan, pero hay muchos más que no trabajan. Y no se Bueno, estaría hablando de reducir la jornada laboral a 4 días, por ejemplo, que está al orden del día. No se estaría hablando de reducir el tiempo hemos pasado de 40 horas a 35 horas en Francia en menos de 50 años. En España no, en Entonces, España trabajamos más que hace 30 o 40 años. bueno, Pero esta es la realidad real, no es, y por lo tanto no depende del desarrollo de las fuerzas productivas, al menos no de una manera lineal. Debería haber una determinada correlación política de fuerzas favorable a los sectores populares para que se pudiera convertir en eso. Yo creo que la afirmación es una afirmación de posibilidad. Sería de posible posibilidad. que Claro, todos claro. trabajásemos menos porque Sin las duda, claro. condiciones están ahí y están ahí. Ahí estamos de acuerdo. Para Ahí no hay ninguna duda. con mucho menos tiempo producir muchas más cosas. Por lo Ahí menos estamos de acuerdo. yo creo que ese es el sentido de la afirmación, que luego haya una catástrofe natural. Pues oye, lo que acaba de pasar en Valencia también niega ese hecho de que las barreras naturales retroceden. Pues no, aquí no retrocedieron las barreras naturales, avanzaron con la velocidad de la lengua de agua. Vale, de acuerdo. Ahora, ¿cómo vamos a juzgar ese hecho? Como un hecho general, como un detalle, pues yo creo que la cuestión está ahí. Sí, Yo pero quiero quería decir, insistir en que estamos en él está definiendo la reproducción, no el tiempo necesario para la producción de un objeto, o el tiempo necesario de trabajo, o el tiempo necesario de la producción, sino que la reproducción humana, es decir, y lo he repetido varias veces, y no hay confusión, y es que es- se va a mantener esto y va a donde va. Pero está diciendo que de repente en nuestro tiempo, de repente hay ratos de nuestro tiempo en el que dejamos de reproducirnos porque ese tiempo ya no es necesario para reproducirnos. Yo creo que nunca estamos dejando de reproducirnos, nunca estamos dejando de hacer metabolismo con la naturaleza, porque entre otras cosas hasta nuestro propio cerebro es metabolismo con la naturaleza. O sea, cuando pensamos estamos metabolizando con la naturaleza y podríamos considerar desde el en relación con el término producción y reducción del tiempo de trabajo de la producción, podríamos considerar, o no, pero podríamos considerar esto que estamos haciendo como reproducción, porque no es producción capitalista, que es tiempo de trabajo que genera valor y tiempo de trabajo que genera plusvalor y tiempo de trabajo que genera mercancías en menos tiempos de trabajo. La reproducción, cuando vamos al cine estamos en reproducción. No hemos generado un agujero en nuestro tiempo en el que no nos reproducimos. Bueno, era esto, ¿no? pero Joaquín, ¿tú crees que es que yo no veo
Yo no veo que en este párrafo esté diciendo eso que tú dices. Está hablando de la reproducción, que es un Sí, tecnicismo marxista, ¿eh? sí. Pero aquí lo que dice es que se va independizando de los elementos naturales, la reproducción humana. Pero esto también podría ¿No? ser cuestionable. ¿Eh? Esta idea de que los No, límites no, pero, naturales sí, no, pero retroceden. yo digo lo que dice, intentar entender lo que dice aquí. No, Sí, no sí, lo que, pero no- quiero decir que creo que lo que estaban comentando Salvador y Joaquín también se ve fundamentado por esta idea de que los límites naturales retroceden cada vez más y de que cuestiones como la alimentación o la sexualidad incorporan cada vez más momentos sociales versus estos límites naturales. O sea, a mí me parece que está separando de una manera limpia naturaleza y sociedad, y que es algo que precisamente una ontología del ser social interesante debería eliminar. O sea, creo que Gramsci, por ejemplo, esto sí que lo solventa uniendo el campo de lo social y lo natural. Sí que se puede hablar de mediaciones sociales más elaboradas, etcétera, etcétera, pero no me parece que la barrera del límite natural se esté cuestionando. Y además me parece que, teniendo en cuenta el informe del Club de Roma que se estaba elaborando en ese momento, también se podría ya cuestionar claramente estas ideas de un progreso respecto de lo natural. Porque en ese momento, a principios de los años 70, se está viendo que esto es una ilusión. No, no, yo no estoy Me de parece a acuerdo. mí. pero yo Yo creo no que estoy, estamos no estoy de leyendo mucho acuerdo en con este esa texto. lectura. Sí. Yo no estoy de acuerdo con esa lectura. Él no está diciendo que desaparezca. Él está No he dicho que desaparezcan, ¿eh? Pero citando, hay en ese él matiz de está un citando retroceso. un párrafo del tomo 3 del Capital de Marx textual, que dice que las barreras o los límites naturales retroceden conforme la socialidad progresa. Yo creo que eso es indiscutible también. Por ejemplo, la reproducción hoy puede tener lugar incluso aunque uno no sea fértil. ¿No? O sea, es un hecho tan obvio como es. ¿Y por qué puede tener lugar? Pues porque hay reproducción asistida. Porque eso es un hecho social. Si no hubiera sido social, jamás. Entonces, antes la gente tenía que no podía dejar de tener hijos y, en fin, hay tantos y tantos datos que muestran lo que quiere decir esa frase, que yo creo que lo que no está diciendo es que puedan desaparecer. Eso, al contrario, Yo tampoco lo he dicho, es Manuel. la base natural. Lo que dicen es que retrocede la subordinación, digamos, la impotencia De la naturaleza ante la cultura. del Pues eso ser es verdad. social frente a la naturaleza va siendo cada vez menor y su poder sobre la naturaleza va siendo cada vez mayor. Eso es lo que dicen. Sabemos que no de manera absoluta. Sabemos que puede venir un meteorito y acabar con todo. En efecto, así es. Pero en un contexto de lo que se está juzgando es el ser social y la socialización, la idea que se mantiene ahí es que ese hecho, el hecho de la socialización, hace pasar a otro plano la dependencia puramente animal o natural, como la quieras llamar. Eso es lo que dice Marx, que a continuación Marx dice que eso nunca podrá ser absoluto y que el tiempo de libertad auténtica es el de no trabajo, en fin, la cita del tomo 3 de Zumpa. Y ese es el que Lukács se acoge y yo no creo que se le pueda hacer decir más que eso. Yo si me permitís, donde quería poner el punto nada más es que en el párrafo anterior, si yo no he entendido mal, lo que está diciendo Lukács es que en el ámbito de las ciencias sociales o del conocimiento social, solo es posible un conocimiento después de los hechos. Si no he entendido mal, eso es lo que él dice, su tesis, su conjetura, ¿no? A mí eso sinceramente me extraña mucho, ¿no? Porque eso es un texto del año 69, si no recuerdo mal, la conferencia, ¿no? Del 69. 68, Bueno, sí. 68. bueno, ¿qué hacían los científicos sociales en aquella época o mucho antes, ¿no? Pues
No podría poner ningún ejemplo, pero seguramente en el ámbito de las ciencias sociales, pues en el campo de la economía o en el campo de la sociología o en otros campos, pues sería, no sé, conjeturas en torno a lo que podía ocurrir en tal o cual aspecto, ¿no? De hecho, pues no sé, si vamos al clásico Marx, pues Marx en el Capital, en lo que yo he leído del Capital, el primer libro, él lanza afirmaciones o previsiones, o no sé cómo queramos llamarle, ¿no? Lo que en otros textos lo hacen, ¿no? Pero en cambio, dicho eso, aceptando, imaginemos que aceptamos eso que dice Lukács, ¿no? Es decir, en el ámbito de las ciencias sociales no es posible un conocimiento, sino un conocimiento después de los hechos, post festum. En cambio, él aquí, en el párrafo que hemos leído antes, él habla, digamos, de una tendencia general, ¿no? Él dice, en primer lugar, continuamente tiende a reducirse el tiempo de trabajo socialmente necesario para la reproducción de los hombres, que eso en el caso de las sociedades capitalistas sería incremento de la plusvalía, y a mí eso me parece razonable, lo que ha argumentado antes Manuel, yo creo que acotando en el tiempo, pues yo creo que eso ha pasado, y desde mi punto de vista sigue pasando en gran parte del mundo, pero luego habla de una tendencia en general, entonces él parece afirmar algo respecto a lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista hay alguna especie de inconsistencia, o a lo mejor no existe, entre la primera afirmación y la segunda afirmación. Me limitaba a Yo, decir. Salva, por comentar esto que dices, yo no veo contradicción porque, o sea, lo que está diciendo en el primer párrafo, o sea, el párrafo de la página anterior, dice, tales tendencias pueden ser comprendidas solo posteriori, del mismo modo que interpretaciones, previsiones, etcétera, y dice, reciben solo posteriori la confirmación o impugnación. Y lo que dice en el primer párrafo de esta página es, hoy nadie objetará este hecho. O sea, se supone que ya da como un hecho objetivo, esta tendencia. No es que sea una previsión a priorística de que es una ley necesaria que tiene que aplicarse. Yo no veo que sea tampoco, como habéis dicho, creo, Manuel y Antonio, como una propuesta de mejora o no sé cómo lo ve, qué interpretación, no una propuesta de mejora, sino bueno, que yo creo que es una tendencia que él ve de hecho. Si no, no nos comentaría, hoy nadie objetará este hecho como una tendencia general. Yo no veo tanto la contradicción, yo estoy más bien con Joaquín cuando ve el problema de qué llamamos reproducción de los hombres. Porque claro, reproducción de los hombres es una reproducción meramente natural. Es el hombre, ¿qué hombre es? ¿El de Atapuerca? Pues el hombre de la sociedad contemporánea que para reproducirse también necesita, pues, su reproducción es una reproducción a nivel social que también exige una educación, un sistema educativo, la reproducción de unas costumbres, unos valores, una formación, una socialización en general, que eso también suma tiempo de trabajo socialmente necesario. Yo ahí vería más el problema, pero no veo tanto una contradicción entre lo que se ha dicho anteriormente. Bueno, esto es lo que yo veo. Yo sí que veo que hay una cierta contradicción, que es la que señala Salvador, que es, por un lado, digamos que es historicista, en el sentido de que niega que se pueda hacer ninguna predicción clara históricamente y solo acepta el racionalizar lo que a posteriori se puede conocer. Y por otro lado, quiere afirmar unas tendencias generales. Yo ahí sí que veo una cierta contradicción. Y yo creo que se equivoca, porque no es cierto que no se puedan hacer predicciones. Si no, no existían, entre otras, las aseguradoras. Las compañías aseguradoras llevan haciendo predicciones desde el siglo XIX y no se equivocan mucho. Entonces, lo que sucede es que conforme el ente social es más complejo, pues es más difícil de predecir. Y cuando los sistemas son muy sencillos, su predictibilidad es muy exacta. Cuando los sistemas son más grandes, pues pueden ser impredecibles. Aún así, a pesar de todo, ya digo, las compañías aseguradoras se basan en la predicción. Por lo tanto, ciertas tendencias generales son predecibles. Y no de ahora, desde que nacieron. La teoría de la probabilidad en el siglo XIX ya Cournot y toda aquella gente ya se dedicaban a eso. Yo creo que no es cierto lo que él dice, que el conocimiento, hombre, por definición el conocimiento siempre es post festum,
Eso es así. Uno solamente conoce lo que ya ha sido. La previdencia y el futuro no se puede conocer. Se puede en todo caso predecir. Por tanto, excepto que el conocimiento solamente es post festum. Ahora, que no se pueden hacer predicciones. Yo no estoy de acuerdo con esa tesis. Lo que sí que sucede es que las predicciones que se pueden hacer son muy débiles y muy inestables, muy sujetas a pequeñas perturbaciones que cambian todo. Pero que hay cosas que se pueden predecir. Hombre, ojalá Mazón hubiese hecho más caso de ciertas predicciones. Por supuesto que hay cosas que se pueden predecir. Pero Manuel, ahí te podría decir Sí, sí. Lukács, Manuel, pero ahí Lukács te podría decir que sí que hay predicciones en el ámbito de las ciencias naturales, pero en cambio eso no es posible en el campo de las ciencias sociales. Yo no digo que lo dijera Pero, yo digo lo que podría decir Lukács frente a tu posición, ¿no? Es pero cierto lo que Salvador, dices, pero... Perdón. yo creo que aquí no necesariamente, yo pienso sobre eso que tú planteabas de la aparente contradicción. Él está diciendo, no se puede saber hasta que pasan las cosas, pero una vez pasadas las cosas, él puede hacer esta afirmación, sea correcta o no, sea matizable o no, sea lineal o no, de la reducción. Pero bueno, a lo que voy, yo creo que se debe diferenciar en esta página el primer párrafo del segundo párrafo, en el valor de la afirmación que hace. El segundo párrafo me parece poco problemático, me parece muy lógico y salvo alguna sutileza que yo me haya perdido, no es más que describir básicamente el paso de la biología a la biología, de la hominización y del hecho de que el ser humano, en la medida en que elabora culturas cada vez más complejas, efectivamente domina más la naturaleza y por lo tanto tiene un menor grado de dependencia de ella en el tiempo que tiene que dedicar a muchas tareas. Otra cosa es la afirmación del primer párrafo, que, por simplificarlo, por decirlo con una sentencia, que se me entienda, depende de la lucha de clases y depende de las relaciones existentes, de la correlación de fuerzas que hay en cada momento. Y no hay ninguna dependencia directa entre la evolución técnica, tecnológica, fuerzas productivas, incluso en la complejidad social no existe ninguna relación con la cantidad de tiempo libre o la reducción real, efectiva, no la potencial o posible en un contexto político diferente. Yo esto es lo que quiero decir. Si no me he explicado bien ya, yo esto es lo que opino. Sí. Yo matizaría eso porque yo creo que sí que la hay. Por ejemplo, el tiempo libre para dedicarse a la filosofía por parte de Sócrates se conseguía a base de mucho tiempo no libre de muchísimas personas. Digamos, por decir una cosa, que para que Sócrates tuviese una hora de ocio para pensar, pues a lo mejor tenía que haber 100 personas que no tuviesen ninguna. Y eso ha cambiado radicalmente. Yo creo que ese es el sentido, para que apareciese el ocio necesario como para dar lugar a la cultura, a la ciencia, etcétera, etcétera, en una sociedad como la egipcia, pues tenía que haber esclavitud. Y eso ya no es necesario hoy. No quiere decir que no pueda haberla, la hay, pero no es necesario que la haya. Yo creo que ese es el fondo del asunto. Sin embargo, en aquel momento, si había que sacar 10 horas de ocio, es porque alguien tenía que dejar de tener esas 10 horas de ocio. O sea que sí que hay una diferencia objetiva, no solo de régimen político, lucha de clases, sino precisamente de fuerza productiva del trabajo. En una sociedad agraria en donde hay que trabajar 12 horas la tierra con herramientas de madera, pues hay que trabajar 12 horas la tierra con herramientas de madera. Y en una en donde las herramientas no son de madera y hay otro tipo de instrumentos, pues hay que trabajar 3 horas. La diferencia de 7 horas es una diferencia objetiva. Eso no quiere decir que todo el mundo goce de esa diferencia, pero sí que esa diferencia está ahí. ¿Y no crees, Manuel, que este hecho que estás comentando, o sea, precisamente salvaría la contradicción entre los dos textos que estábamos viendo ahora? O sea, precisamente porque tenemos esa realidad objetiva, histórica,
de que se reduce el tiempo socialmente necesario, esta tendencia se puede seguir manteniendo. Otra cosa es que si de aquí un milenio resulta que los hechos históricos nos muestran lo contrario, pues realmente no podremos sostener esta tendencia, pero hasta el momento Lukács, yo no veo que se esté contradiciendo. Y también, cuidado, esto de que el tiempo de trabajo socialmente necesario se reduce, es hasta que el petróleo se agote. Entonces volverá a crecer la cantidad de tiempo socialmente necesario. Eso también tengámoslo claro, ¿eh? Sí. En efecto, puede ser así, sí. Sí. Joder, yo creo que podemos seguir, pero que quede claro que hemos planteado dudas sobre la historicidad ontológica del ser humano y sobre la historicidad de la naturaleza. A Timpanaro no le hubiera gustado, porque diría que la naturaleza es histórica. También. Y tampoco tenemos por qué creernos a Timpanaro. Yo no me lo creo en muchas cosas, ¿eh? Pero estos son dos temas que hemos introducido. ¿Eso no es historicidad ontológica la humana? ¿Eso no histórica la propia naturaleza? Queda abierto, ¿no? Es un tema, son Pero dos temas. ¿hay alguien que dude que la naturaleza es histórica? Hombre, si es histórica no es previsible. No es previsible. ¿Por qué no? Porque historicidad es no reproducción de las propias circunstancias. Yo creo O que la sea, naturaleza es histórica y es muy previsible en muchos aspectos. Es histórica porque es irreversible. La irreversibilidad deja una huella indeleble y por lo tanto no es repetitiva. Entiendo por historicidad el hecho del no retorno. Es decir, lo que le gustaba a Nietzsche, el eterno retorno, eso es la negación de la historicidad. Entonces, historicidad es la existencia de irreversibilidad, que significa que hay alguna huella que indeleblemente nueva, que no existía antes y a partir de ese momento existe. Y que eso es previsible, en mucha medida es previsible. O Manuel, que caiga un meteorito, eso no necesariamente es previsible. Ahora cada vez más. Sí que es Y cambia previsible. la historia natural. Es Hoy, previsible. estadística con cierto grado de probabilidad. Cuando se extinguen los dinosaurios, Bueno, era previsible. La previsibilidad es una cuestión de conocimiento. O sea, cuanto más conoce uno, más cosas puede predecir y cuanto menos, Sí. menos. Puedes predecir, por ejemplo, es verdad, ¿no? Podrías predecir, oye, tenemos detectados unos cuantos cometas, meteoritos, hay una probabilidad tal cual de que caiga uno en la Tierra. Lo que no es predecible y es predecible incluso el grado de destrucción. Lo que no es predecible luego qué formas de vida van a aparecer. Por ejemplo. No, pero Esto es ya no es tan predecible. Pero es predecible que en las condiciones de presión y temperatura que hay dentro del Sol, pues no pueden existir moléculas. Eso es predecible. Y eso es así. Y que si nuestro sistema solar se ha formado, tiene una historia. Entonces, si nuestro sistema solar tiene una historia, y hay gente que dice incluso que el cosmos en sí tiene una historia, ¿cómo se puede dudar de que la naturaleza sea histórica? Es más, había incluso físicos del siglo XX, muy famosos, que decían que no había ninguna ley que no fuese histórica, que las famosas constantes universales no eran tales, sino que cambiaban en el tiempo. Y hay fórmulas que las dan, ¿eh? John Milne, o un irlandés, no sé exactamente cómo en irlandés se pronunciaría Milne, escrito M-I-L-N-E, un gran físico del siglo XX. Las constantes universales no son constantes, son históricas. ¿Vale? ¿Qué problema hay ahí? O sea, esa idea hegeliana de que la naturaleza siempre ha sido así, porque eso yo creo que por lo menos desde Linneo, ya nadie se debió de creer ese hecho. Y mantenerlo es muy difícil. Salvo que hablemos metafóricamente con alguna metáfora que a mí se me escapa. Pero al menos desde Linneo, y no digamos desde Darwin, y después de la física, desde Laplace, Kant, la hipótesis cosmogónica, el sistema solar tiene una historia, el planeta Tierra tiene una historia, la geología es una ciencia histórica.
¿qué duda puede caber de que la naturaleza es histórica? Si es O histórica, pero si es histórica, es no es imprevisibilidad por desconocimiento, sino imprevisibilidad porque lo nuevo no es pronosticable. No porque no seamos, o sea, no porque no seamos como Dios que lo podría conocer todo, porque podría conocer, sino porque la emergencia, yo que sé, de la vida en aguas someras y no sé qué, no tenía, no está, no, o sea, decir lo contrario sería que en el núcleo del roble, en la bellota del roble, ya está el roble entero, aunque nosotros conocemos el roble cuando era solamente bellota, es por desconocimiento nuestro, pero el roble ya ha existido siempre, en la bellota. Eso no es historicidad. Yo quisiera poner un ejemplo en esto, Manuel, de un territorio que conozco un poquito, no es que sea ningún especialista, el tema de la paleoantropología. Hoy en día, en general, en general no, es comúnmente aceptado entre paleoantropólogos que la historia de la Tierra no conduce en absoluto a la existencia del ser humano ni de ninguna otra clase de forma de vida sobre la Tierra y que somos un accidente. Esto es lo que afirman hoy en día los paleoantropólogos. Y esto es comúnmente. Hay algunos que no, pero los que no son muy minoritarios y son de orientación religiosa, católica o alguna cosita así, ¿vale? Tipo Teilhard de Chardin en su momento, que son desacreditados y no son aceptados. O sea, accidental en este sentido, no en el sentido de que no existan leyes naturales, especialmente en el terreno de la física, de la química, pero en el terreno de la biología, por ejemplo, no hay ninguna, hay digamos, un saber común, aceptado, de que no hay ninguna manera, o sea, de ninguna manera, la historia de la biología es un proceso ascendente hacia formas de vida más complejas o superiores. Es más, incluso hasta esta concepción de formas de vida más complejas o superiores no se considera que tenga un valor de ninguna clase. Hasta se pone en duda eso. Pero bueno, lo fundamental es que se considera un accidente y tremendamente difícil, que existen múltiples posibilidades de cómo podría haber sido la vida sobre la Tierra. Esta en la que estamos es una de ellas, pero no está escrito en ninguna parte de la ciencia biológica que el ser humano tuviera que existir. No solamente el ser humano, ni las vacas, ni bueno, no diré los perros, que son un producto nuestro, pero otras especies. Pero eso que tiene que ver con la Un historicidad. segundo. Yo lo que estoy afirmando precisamente es que la aparición de novedad crea novedad, por lo tanto deja huellas que previamente no existían y para mí eso es la historia. Si todo fuese siempre igual, no habría historia. O si todo fuese repetitivo, no podríamos distinguir el pasado del futuro. Precisamente porque hay novedad, y es una novedad irreversible muchas veces, es por lo que hay historia. Y yo lo que estoy diciendo es que en eso no se distingue en nada la naturaleza de la sociedad. En nada. No veo en qué se puede distinguir. Yo creo Bien, bien. que, perdón un segundo, yo creo que es que tal vez nos estemos confundiendo con la noción de predicción o de previsión. Pero aceptar la predicción o la previsión no implica saber predecirlo todo y todo con total exactitud. Yo creo que son cosas distintas. No puede, yo coincido con Manuel. Yo creo que podemos afirmar al mismo tiempo que la naturaleza es histórica. Yo creo que el argumento básico es la novedad y al mismo tiempo afirmar que podemos predecir en la medida de nuestras posibilidades. Predecimos muchísimos hechos naturales con bastante exactitud, ¿no? Pues no sé, por poner el ejemplo que hace un momento ha puesto Manuel, lo que ha ocurrido en Valencia. Pues no sé, la EMET predijo lo que hemos sufrido, lo que estamos sufriendo, ¿no? Es decir, pero cuando sí que es posible predecir fenómenos naturales, a pesar de que reconozcamos que en la naturaleza pues eso es histórica y hay novedades, ¿no? Otra cosa es que pensemos que nuestra capacidad de predicción implica predecirlo todo y predecirlo todo con exactitud. Yo no pienso eso, no pienso lo segundo que he dicho, pero en cambio sí que pienso lo primero, ¿no? Digo yo. Seguimos. Si Ángel está, por no repetirme luego, ¿no? Y porque además tengo que dejarlo.
a mí, un segundito, a mí lo que me sorprende también del texto de Lukács es el estilo de Lukács, ¿no? Es decir, esto al final no fue una conferencia, ¿no? Pero inicialmente iba a ser una conferencia. Una conferencia dada no para los amigos, los conocidos, no para Heller o para Marcus, ¿no? Sino dada en un congreso internacional de filosofía, ¿no? Entonces, en el cual iban a participar gente, me imagino que eran, pues yo qué sé, aristotélicos, positivistas, neopositivistas, fenomenólogos, pues yo qué sé, gente de muchas diversas tradiciones, ¿no? Y que el Lukács no se corta ni un pelo, ¿no? Es decir, utiliza un estilo filosófico muy, no sé cómo decirlo, muy suyo, muy lukácsiano, que a mí no me apasiona, debo reconocerlo, que a mí me saca, a veces me saca un poco de quicio, porque me parece que no soy capaz de captar bien lo que dice, ¿no? Pero me sorprende eso, ¿no? Es decir, que a pesar de que va a hablar o está hablando o iba a hablar para un conjunto de personas de orientaciones filosóficas muy diferenciadas, pues él utiliza un lenguaje muy, pues es muy propio, ¿no? Me imagino que es lo que suelen hacerse en estos congresos, ¿no? Pero bueno, no sé, me sorprende un poco, ¿no? Porque no dulcifica el lenguaje, no lo hace más asequible para personas de otras corrientes, sino que habla un poco como habla esa tradición filosófica, ¿no? No sé si me he explicado, ¿no? Sí, sí. Repito que, perdonad que añada esto, como he dicho hace un momento, a mí no me conmueve, ¿eh? A mí no me atrae mucho ese lenguaje, sinceramente. Porque a veces uno lee 3 líneas y tendría que darle 25.000 vueltas a esas 3 líneas para entenderlo bien, ¿no? Conmigo, a mí me pasa eso, ¿eh? Es muy pesado. Además, yo he leído, no me acuerdo a quién, no sé si a uno de sus editores, no me acuerdo ahora cómo se llama. Él, desde muy joven, su cultura era alemana, pero él es húngaro. Entonces escribía directamente en alemán y siempre se lo tenían que corregir porque a veces era ininteligible para los alemanes. Con lo cual siempre tenía un editor. Es decir, que es una persona de expresión muy espesa, muy espesa. Lo que leí en Lukács, Manuel, pero esto es de segunda referencia, ¿eh? Lo que vi sobre Lukács, pero se lo leí a Sacristán, porque no hablo por boca de él, y no sé si lo cito bien, es que el joven Lukács tenía un alemán muy bonito, o muy elegante, o muy legible, ¿no? O muy enriquecedor. Lo que a partir de un cierto momento, cuando toma una posición marxista, él cambia de lenguaje e intenta escribir es un poco siguiendo la tradición y que todo ese lenguaje, según lo que le recuerdo de Sacristán, pues era más, no sé, menos interesante o menos literario o menos elegante, no sé cómo decirlo. Se hizo más marxista a la Marx. Sí, quiso escribir como Marx, a lo mejor. Bueno, según parece escribía muy bien, yo no lo sé. Marx era un gran Más estilista. bien como otros marxistas, ¿no? Sí, no, digo, quiso era un copiar gran o quiso estilista. imitar. Si te pones a imitar un cierto estilo, ¿no? Igual te sale. A ver, si cogéis alguna de las primeras obras no marxistas, él comienza a hablar las estrellas, o sea, hay una, a ver, el alma y las formas, la teoría de la novela. Como los místicos miran las estrellas y ven, o sea, es así, era así, sí. O sea, esto es fácil porque el arranque, cuando no me acuerdo, pero me parece que es la teoría de la novela. Cuando uno coge la teoría, o el alma y las formas, uno de estos dos, yo no conozco más. Uno se lleva un susto porque empieza a hablarse de esto, ¿no? Está en el cielo, bueno, sí, hay este estilo más que problemas o sea, hay un estilo barroco, bueno, metafórico de escribir, sí es cierto, que puede ser mal escrito en alemán, quiero decir, no excluye, ¿no? O sea que, pero que es otro estilo, sí. Porque tú, Manuel, que le puedes leer en alemán a Lukács, leyó como tú lees su alemán, es interesante, es una lengua bonita, o no sé, te pregunto. Es muy, para mí, tiene fragmentos muy pesados. Por ejemplo, los prolegómenos de la ontología son muy pesados. Sin embargo, los capítulos siguientes no lo son tanto, porque son polémicos, pero él tiene la tendencia a juntar muchas palabras, que es una cosa que ya viene de natural en el alemán, pero él crea muchos neologismos juntando palabras.
y sus editores siempre se las corregían. Yo creo que le viene no tanto de que no fuese su lengua materna, porque yo creo que al final, pues, como Jorge Semprún escribía en francés, él también lo haría en alemán, ¿eh? Una persona que desde los 10 y pocos años estaba pensando y escribiendo en alemán, hasta los 70 que murió, o 70 y pico. Yo creo que viene de su formación filosófica alemana, que es muy alemana. Viene de una tradición del neokantianismo alemán, y que tiene unas formas de expresarse, ¿no? Solo hay que pensar en Heidegger, en gente así, ¿no? Sí. Y él hace esfuerzos de claridad. Él critica mucho el lenguaje de Heidegger. Lo suyo es un esfuerzo de claridad, pero aún así es muy pesado, muy pesado. Bueno, ahí siempre se cita mucho que el último Lukács decía de su propia escritura que había dejado de tener interés en cómo se decían las cosas con tal de que se dijeran. Y eso, o sea, eso es algo que dice él mismo, según tengo entendido yo, según recuerdo, pero claro, yo creo que se ve claramente, incluso en los textos cuando ya es claramente marxista, y en los años de la dureza del estalinismo y en los años 30 y 40, aunque tenga ese lenguaje más duro, es un lenguaje duro y a la vez polémico, o sea, se cabrea, o sea, se le nota cabreado en algunos párrafos. En la ontología yo creo que ni siquiera. Es un lenguaje mucho más aséptico, mucho más que parece que estás leyendo el BOE a veces. Pero que es algo que lo dice él mismo, ¿eh? Que es como también resultado de la forma de vivir que tiene en esos momentos, ¿no? Que está en su casa encerrado, escribe, 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 se acabó. Sí, sí, y yo estoy de acuerdo. Yo creo que es una persona que además para decir cualquier cosa tiene que escribir 600 páginas, Mm. porque es que los libros que va escribiendo a lo largo de su vida son todos tochos inmensos, y entonces es muy repetitivo. Y yo creo que es porque te lo imaginas metido en su casa entre libros. Sin embargo, no fue así. Es una persona cuya vida es muy activa y muy militante, por lo menos en periodos muy cruciales. Él es un activista en periodos cruciales. Y es un tío que es miembro de un gobierno revolucionario en el año 19, vuelve a ser miembro de otro gobierno en el año 56, está exiliado, está represaliado, tiene que huir de los nazis. O sea, su vida es ajetreada. Sin embargo, uno siempre se lo imagina, cuando lo lee, es como si estuviera leyendo pues a un filósofo de salón, de biblioteca, ¿no? Pero claro, esto ocurre en los últimos años, precisamente después del 56. Es decir, cuando ya se retira la actividad política y vuelve, y finalmente se vuelve a Hungría eh, bajo pues, la condición de poder dedicarse enteramente a su producción filosófica, y empieza con el proyecto de la estética, la proyectada ética, ontología y demás. Ahí sí que lleva una vida completamente distinta, en la que sí que está encerrado en su casa. Pero en cambio, en mi recuerdo, y sin querer comparar, eh, en el texto de las conversaciones, que de hecho son conversaciones, y seguramente el mérito es de Avendrod, no de Lukács, ¿no? Que a lo mejor es el transcriptor, ¿no? Pero en estas conversaciones, y el estilo de Lukács a mí me parece maravilloso, muy bien argumentado, claro, no sé. Vamos, ojalá yo pudiese escribir una página así, como las que se pueden leer en esas conversaciones, sobre todo cuando conversa con Avendrod, ¿no? A ver, Tal yo vez, creo digamos, que fuera un problema de transcripción y la transcripción la hizo Avendrod, ¿no? Pero ahí sí, me parece un lugar, vamos, para mí luminoso, ¿no? Luminoso sí, no vamos, solo en cuanto a lo que dice, sino cómo lo dice, ¿no? yo creo que si dejamos avanzar el texto vamos a encontrarnos, ¿eh? No, con los problemas de Lukács.
Por ejemplo, viene después y te dice que hay una evolución ascendente y te ha dicho en la misma frase anterior que el proceso no tiene fin alguno. Entonces, ¿cómo resulta ascendente si no hay un fin? Porque ha de haber y entonces ahí estamos viendo a un Lucas que está intentando sintetizar cosas insintetizables, creando un diálogo con el Diamat que no sea el Diamat. Evolución, o sea, estamos ante un intento de Lukács. Yo he pasado la página, solamente en la página que yo tengo numerada como la 18, que para mí es la siguiente. Vamos a encontrar afirmaciones de ese tipo. Y estas son las afirmaciones que hacen que haya una densidad de barro. Bueno, el Lukács, que intenta una imposibilidad, que es dialogar con el Diamante intentando trufarlo de otra manera. Yo pienso, pero lo podemos dejar incluso simplemente que lo tengamos como hipótesis de lectura, ¿no? En las próximas páginas, sencillamente, que es el estilo. ¡Oh! Como nota anecdótica, estamos para los menos veteranos en el seminario, estamos volviendo por nuestros fueros. Los veteranos saben a qué me refiero. Llevamos 3/4 de hora con 2 párrafos. Exacto. Esto solía ser frecuente en el seminario. Me callo. Bueno, pero ¿alguien lo considera algo a evitar? No, 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 no. No pasa nada, no nos corre nadie. esto sí que es previsible. Bueno, De todas maneras, respecto a lo que, respecto de lo que dice Joaquín, yo creo que sí que es compatible negar la teleología y afirmar que que determinadas evoluciones lo son en el sentido de la... No hay por qué decir ascendente, a mí lo de ascendente y descendente me parece ya valorativo, pero sí yo diría en el sentido de la complejidad y sin que eso tenga que acarrear un juicio de valor. Pero es un hecho que hay no en todo el universo, no en todos los sitios, pero al menos localmente, lo que nosotros conocemos, la evolución ha tenido lugar en el sentido de la complejificación. Si lo quieres llamar ascendente, quizás no es el término apropiado, pero que es un hecho, es un hecho. Y se puede hasta medir con funciones matemáticas la complejidad. Entonces, es decir, es más compleja una célula que la sopa de aminoácidos. Eso hay que tener alguna palabra para describirlo, complejidad. Y que hay determinadas condiciones en donde la complejidad se produce espontáneamente, pues eso, un gran termodinámico del siglo XX, Prigogine, se dedicó toda su vida a tratar de explicar ese hecho. O sea que eso yo no lo... Y sin embargo, eso no tiene absolutamente que ver con la teleología, con el hecho de que exista un fin. Por tanto, ¿Más complejo para quién? ¿Perdón? Manuel, ¿más complejo para quién? Objetivamente, contenido de información de Chaikin. Bueno, aquí Manuel va por otro lado. Tiene que ser valorativamente mejor y objetivamente obligado, porque está diciendo que el socialismo es el siguiente grado de complejidad valorativamente mejor. Y acabará el texto llevándonos a decir que hay una necesidad implícita que nos lleva al socialismo. O sea, estos son los chapapotes en los que nos encontramos. El socialismo como un estadio no determinista, pero sí determinado por necesidad y mejor, estadio mejor. Este es el chapapote, estas son las grandes problemas que él sabe y que él sabe que está intentando resolver
Estas son las complejidades que, claro, llevan a antinomias estilísticas. O sea, pero yo creo que es esto, ¿eh? Pero bueno, podemos leer, Yo, lo podemos leer. yo confieso mi pecado de que también pienso que el socialismo será mejor que lo que tenemos ahora. Bueno, pero que esté determinado No, que objetivamente, esté claro, determinado, no, pero que y que la será mejor, sí. valoración esté en el proceso. El proceso, no que tú o yo diga el socialismo es mejor, sino que en el proceso esté determinado como algo necesario y un estadio y estadio superior, y entonces se dice, no, pero yo aquí no estoy haciendo valoraciones, ¿eh? Esto es algo que está... Pero oye, estos son los problemas que hay en lo que es. O sea, lo otro es decir, pues no, yo estoy de acuerdo que es mejor una... No, pero él está intentando justificar estos estadios en un proceso histórico-ontológico, en un desarrollo en que será más complejo y mejor. Pero bueno, o podría ser menos complejo y mejor, o más complejo y peor. No, pero está organizando eso. Bueno, es una hipótesis, ¿eh? Pero yo creo que sí, y lo dejo ahí, a la consideración, porque vamos a tragarnos el esfuerzo lukácsiano de escribir esto, bueno, desde que está aquí, vaya, en las próximas páginas. Vale. Sigo. Os tengo que dejar. Buenas noches, compañeros. Que vaya muy bien, ¿eh? Hasta luego. Sí, Hasta luego. En tercer lugar, la evolución económica crea igualmente Gracias. relaciones cuantitativas y cualitativas cada vez más decisivas entre las sociedades individuales, originariamente muy pequeñas, independientes, a partir de las cuales el género humano se constituyó inicialmente de un modo objetivamente concreto. La hegemonía económica del mercado mundial, que hoy se realiza con intensidad creciente, muestra ya una humanidad unificada, al menos en términos económicos generales. Se realiza concretamente en un mundo en que dicha integración plantea, para la vida de los hombres y los pueblos, los conflictos más difíciles y agudizados. La cuestión de los negros en los Estados Unidos. Se trata, en todos estos casos, de tendencias decisivamente importantes en la transformación superficial y profunda del ser social, a través de las cuales éste asume su forma auténtica. De acuerdo con dicha forma, el hombre pasó de ser natural a la personalidad humana, de un género animal relativamente desarrollado al género humano, a la humanidad. Todo esto es producto de series causales que se constituyen en el complejo de la sociedad. El proceso mismo no tiene fin alguno. Su evolución ascendente contiene, por ello, la Empezamos estos párrafos, ¿eh? Ya nos ha planteado la plurigénesis humana a partir de grupos distintos. O sea que, pero hay que pasar de estas cosas, ¿no? O sea, había grupos que luego se constituyen en humanidad. Pero hay que, claro, ya no podemos, es lo que nos acaba de colocar antes, ¿no? Pero vayamos a este párrafo, que es complejo. Su evolución ascendente contiene, por ello, la Evolución ascendente, ¿eh? efectivización. Con respecto a qué criterio valorativo es ascendente, a la complejidad compleja o a la complejidad evaluativa, a la génesis de valores nuevos que nos permiten evaluar la cosa o a simplemente la complejización sin que yo tenga valoración. Sí, o es la complejización lo que es valorativamente mejor. Y el socialismo sería una etapa de complejización buena. Esto es aquí estamos en estos asuntos. La efectivización de contradicciones cada vez más desarrolladas, cada vez más fundamentales. El progreso es, sin duda, una síntesis de actividades humanas. Peor no su realización plena en el... No, pero esto es una errata del texto, vale. creo yo. Sí, porque ¿No? peor no... No, peor no, pero. Yo, vaya, Pero, creo, no sé cuál es el texto. Sí, el texto alemán dirá. Sí, sí, espero. Pero no su realización plena en el sentido de alguna clase de teleología, otra vez
Por ello, vuelven a ser destruidas por esta evolución una y otra vez realizaciones hermosas, pero económicamente limitadas. A ver, aquí hay varios debates. O sea, el debate es ese, ¿no? Si no hay teleología, pero sí que hay una dirección de evolución en el que lo complejo es mejor. Pero no es teleología eso. A ver, Pero la diccionario palabra, humano, esto es autocontradictorio. la palabra mejor, ¿dónde está la palabra mejor? Progreso. Progreso es criterio de evaluación. O sea, Bueno, progreso es un criterio evaluativo. O sea, hay cambio y que un cambio va a mejor es progreso, pero decir que va a mejor es evaluación respecto de un valor. Bueno, o sea, esto es el problema. Por eso, continuamente se manifiesta el progreso económico objetivo bajo la forma de nuevos conflictos sociales. Así es que surgen, a partir de la comunidad originaria de los hombres, las antinomias aparentemente insolubles de las contraposiciones de clase. Por ello, también las peores formas de la inhumanidad son producto de un progreso tal. Así es que, en sus comienzos, la esclavitud representa un progreso frente al canibalismo. Así es que hoy la generalización de la alienación de los hombres es un síntoma de que la evolución económica comienza a revolucionar la relación del hombre con el trabajo. La individualidad es ya una categoría natural del ser, y también lo es el género. Estos dos polos del ser orgánico solo pueden alcanzar simultáneamente su autoelevación a la personalidad humana y el género humano en el ser social, en el proceso por el cual la sociedad adquiere un carácter cada vez más social. El materialismo anterior a Marx no consiguió siquiera plantear la cuestión. Para Feuerbach, según el comentario crítico de Marx, solo existen, por un lado, el individuo humano aislado y, por otro, un género mudo que solo liga de modo natural a los múltiples individuos. A ver, esto, decir que Feuerbach dijo esto, él sabe que miente, porque él y yo hemos leído a Feuerbach. Y algunos aquí también. Y Feuerbach no cae en estas simplificaciones tan brutales según el cual el ser humano es esa naturaleza muda. Es decir, ¿qué querría decir eso? Que el ser humano es tal solo que lo caracterizamos por el hecho de que puede recombinar, sí o no. Si puede recombinar, es género. Es el mismo género, ¿no? O sea, la naturaleza muda sería que nos caracterizamos como naturaleza simplemente porque somos recombinables biológicamente. Eso sería esa naturaleza muda. Es lo único que nos caracterizaría. Pero es que el ser humano ya, en su antropogénesis ya se constituye. Bueno, dejamos eso porque se entrará en antropogénesis y teorías antropogenéticas actuales que Feuerbach no conocía, pero Feuerbach no era así de simple, ¿eh? Es más, Feuerbach se empeña también, y es muy bonito y es muy cálido, ¿eh?, en justificar el comunismo desde del género humano, porque es un comunista Feuerbach. Si se justifica, si intenta justificar el comunismo como algo propio e inherente al hombre, no digo al hombre, pues no será tan burdo su caracterización. Bueno, lo digo para aquellos que quizá no hayáis leído. Es muy bonito y fácil de leer Feuerbach, ¿eh? Es bonito y fácil de leer. al hombre y a la mujer, porque es, Bueno, pero él decía hombre. él Él decía decía hombre. O el sea, amor, y el amor. el amor es la ligazón. ¿Perdona? La ligazón social para él es el amor. El amor, la teoría del amor, claro, porque es inherente al género. Al género, sí. Pero ya no es esta trivialidad, ¿veis? Que esto quiere decir, es que el filósofo, porque es cierto, es el filósofo del amor. Esto Lucas lo sabe, hombre. No puede jugar a esto, vaya, creo yo. La tarea de una ontología materialista que se ha vuelto histórica es, en cambio, descubrir la génesis, el crecimiento, las contradicciones dentro de la evolución unitaria
Mostrar que el hombre, como productor y al mismo tiempo como producto de la sociedad, realiza en el ser hombre algo superior que el simple hecho de ser un ejemplar meramente aislado de un género abstracto. Que el género en este nivel del ser, el del ser socialmente desarrollado, ya no es una mera generalización cuyos exponentes se mantienen subordinados, en forma muda. De forma muda. La generosidad muda, bueno, de la especie. Antes, bien, dichos exponentes se elevan hasta alcanzar una voz cada vez más claramente articulada. Se elevan al nivel de la síntesis propia del ser social, entre los sujetos convertidos en individualidades y el género humano que en ellos se ha vuelto autoconsciente. Fijémonos que está planteando un nivel previo humano individual y luego una síntesis que nace por la generalización, por la generación de esta socialidad. La génesis, antes bien dicho, se elevan a un estadio superior hasta alcanzar una voz más claramente. Se elevan a este otro nivel cualitativamente distinto, que es el propio del ser social. En la genericidad humana, en la genericidad muda no éramos todavía ser social. Estos son problemas que plantea el asunto. El asunto este. Cuarto. Bueno, Sigue. Sí. Cuarto. En cuanto teórico de ser y devenir, Marx extrae todas las consecuencias de la evolución histórica. Constata que los hombres se han hecho tales a través del trabajo, pero que la historia precedente es solo una prehistoria de la humanidad. La verdadera historia solo puede comenzar con el comunismo, con el estado superior del socialismo. El comunismo no es, pues, en Marx, una anticipación utópico-intelectual de un estado de plenitud ficticio todavía por alcanzar, sino, por el contrario, el verdadero comienzo del desarrollo de Empieza aquel... a apuntar el por qué tiene que elaborar, por qué quiere justificarlo como una dinámica interna, y eso le lleva, que no tendría por qué hacerlo, ¿no? O sea, si yo creo como yo actual, que la sociedad buena para mí actual es la sociedad comunista para mí actual, yo no tengo necesidad de que me diga que hay un proceso genético en la ontología humana que va apuntando hacia el comunismo como verdaderos. Yo no lo necesito. Y meterse en eso es chapapote. O sea, es un pantano, porque le obliga, bueno, a todo esto que nos vamos a ir viendo en el texto, ¿no? Pero esto, el comunismo no es una anticipación, pero el comunismo es una dinámica que está vamos, no es una necesidad, pero está en el proceso. Yo no necesito de eso. Yo aquí lo único que veo es que él está repitiendo una idea de Marx, y es que no hay un control de la sociedad sobre su destino mientras existe el todos contra todos del mercado. Y que solo en el momento en el que la regulación de las relaciones sociales se realiza de un modo autodeterminado y consciente, comienza la historia. La historia en el sentido de que las consecuencias de los actos propios no se vuelven en contra de uno de manera incontrolada, cual si fueran leyes naturales. Esa idea de Marx es la que se resume en la frase, que no recuerdo si es del Manifiesto Comunista, de que hasta ahora la historia de la humanidad es su prehistoria, porque no ha sido capaz de hacerla, sino de padecerla. Y que solo cuando, por la acumulación de las condiciones que sean, que para Marx son cierto tipo de condiciones materiales y sociales, solo cuando la sociedad regula conscientemente, se autorregula conscientemente
sus relaciones entre las personas y con la naturaleza, puede hablarse de comienzo de la auténtica historia. Eso es lo que está tratando de resumir aquí, Pero eso, que es Manuel, una idea marxista. una de las, Esa es una entre idea otras, marxista. es una de las veces que Marx dijo algo del comunismo. En otro momento ha dicho que el comunismo no es más que el nombre del movimiento que trata de trascender el momento. O sea, Bueno, él ha elegido un cachito de Marx, el del reino de la libertad, que es el de la tradición nuestra, ¿eh? O sea, pero en nuestra tradición también podríamos haber tirado de ideología alemana. Llamamos comunismo al movimiento que trata de trascender el estado De hecho, actual. yo pienso que precisamente ese Marx que no está cogiendo aquí Lukács es el Marx interesante. Es el Marx que nos interesa a nosotros. Bueno, No el Marx es que uno de habla. los más posibles, digamos, ¿no? O sea, sí, sí, claro, ¿no? Porque, bueno, uno puede considerar interesante, pero es que es optar por opciones textuales de Marx. Es construir una canónica de Marx optando por opciones textuales de Marx. Vaya. yo no lo veo así. Yo veo que la frase de que el comunismo es un movimiento que resuelve Esto es ideología alemana, ¿eh? Esto es el manifiesto comunista y los textos anteriores, cuando ni siquiera la noción de partido comunista, el manifiesto se llama Manifiesto del Partido Comunista, tenía la significación que tiene con posterioridad, es decir, organización estable y con unos objetivos frente a otros, sino simplemente parte de una sociedad que se pronuncia por unos objetivos. Entonces, yo creo que eso es una caracterización temprana y, bueno, también esta del reino o del comienzo de la historia es otra caracterización bastante temprana y muy literaria. Pero sea una cosa u otra, de lo que se trata es qué idea está traduciendo. La idea que está, ¿qué idea es la que trata de traducir esa frase? Sea perteneciente a un periodo o sea perteneciente a otro periodo. La idea que trata de traducir esa frase es fundamental en la comprensión marxista de la sociedad, y es el hecho de que hasta el momento en que las personas no regulen sus relaciones sociales de manera consciente, sino que estén sometidas a ellas, porque hay un juego de fuerzas eh, de todos contra todos, y que sus únicas relaciones se establecen por mediación de objetos, que son las mercancías, hasta el momento en que eso no desaparezca, será inevitable los efectos perversos de la voluntad de cada uno. Y eso es lo que cada vez que Marx en El Capital y en muchísimos textos anteriores, desde la ideología alemana, hay una continuidad absoluta. Dice que determinadas consecuencias se imponen como leyes férreas sobre los hombres, se está refiriendo a que las consecuencias que tienen los actos de las personas, al no estar coordinadas, al no estar conscientemente reguladas, acaban dando lugar a una resultante que es independiente de su voluntad y muchas veces contraria. Y eso, una cierta tradición marxista pues la ha llamado alienación, el propio Lukács, y la lucha contra eso es lo que se ha llamado el marxismo, el socialismo desde Marx. Es decir, la lucha contra una forma de interacción social que no está regulada y que como consecuencia de no estarlo genera efectos perversos que se imponen sobre las personas, el separo, crisis periódica, mercado inmobiliario que se dispara y nadie sabe por qué, más que post festum, etcétera, etcétera, etcétera. La lucha contra eso, contra las consecuencias de eso, a esa situación en la que uno cree estar queriendo hacer una cosa y le sale al revés, Marx lo llama prehistoria. Y dice, Es que esto es inevitable, Manuel. entraremos en la historia cuando eso deje de ser así. Eso es el contenido de la idea. A ver, No, yo puedo aceptar esa lectura siempre que no haya contradicción en ella. Y la contradicción está en que siempre tendrá que haber desarrollo de las fuerzas productivas
con lo cual entrarán siempre en contradicción las relaciones sociales previas. O sea, el socialismo y el comunismo, cuando le decimos que, pues no, oiga, pues entonces tendremos que evitar la idea de desarrollo perpetuo de las fuerzas productivas, porque usted está, o la idea aparejada a ella de que el desarrollo de las fuerzas productivas siempre supera la organización social existente. Si no nos comemos esa variante, el comunismo será atravesado y reventará porque el desarrollo de las fuerzas... O sea, estas son las ideas del paquete que él sabe y que él es la pesada carga que hereda. Que esto es un paquete de Amat. O sea, esa construcción tan cerradita y pulida de Marx, pues Marx dijo montones de cosas, no... Y bueno, digamos que... Pero ese paquete es el paquete que está, la pesada carga que hereda Lukács aquí, que quiere heredar Lukács aquí, que está en contra incluso de la idea de la democratización como un proceso eterno, o un proceso histórico inacabado, o inacabable, o no se sabe hasta que es la idea de democratización que él desarrolla en política luego, ¿no? O sea, procesualidad, perpetua procesualidad y no cerrada. Yo he de partir de la idea de que Lukács cree en lo que dice. Otra cosa es que yo esté de acuerdo con él o no. Por ejemplo, yo hay muchas de las cosas que dice que no estoy de acuerdo, que me No, parece no. que son Yo muchas caducas veces creo que en la dice... propia ontología, pero que él está de acuerdo con lo que escribe, no me puede caber ninguna duda, porque es una persona, pues ya digo, que cada cosa que escribe son 600 páginas. Se la piensa, se la repiensa y que no tendría por qué estar fingiendo fidelidades a nada. No tendría por qué hacerlo. No hay ninguna razón. Cuando Yo tengo mis dudas, pero bueno. yo creo que no. Yo creo que Hombre, no se le ahora, puede. Manuel, ¿no crees que el hecho de que él decida libremente seguir viviendo en el socialismo porque ha decidido que es su opción vital y porque piensa que el peor socialismo es mejor que el mejor capitalismo, y sabiendo los problemas políticos que él ha tenido, su exilio, bueno, el exilio, el ser excluido del partido? ¿No crees que eso de una manera A él vital lo expulsan, condiciona lo el expulsan partido? del partido y lo exilian. Lo exilian y luego incluso es readmitido. Asume que su actividad va a ser de tipo meramente intelectual, que no va a estar activo políticamente porque ya ha recibido mucho. Incluso posteriormente ya, ¿no? Hacia el final de los 60, otra vez tiene que asumir, después de los hechos del 68, con Kádár, ¿no? Creo que era el que estaba entonces gobernando en Hungría, le Kádár era manifiesta. el más aperturista de todos los regímenes del Sí, este. digo que él manifiesta, como él le manifiesta personalmente su desacuerdo con lo que ha pasado en Checoslovaquia después del 68, él asume otra vez la posibilidad de que lo vayan a expulsar o lo vayan, y él Por solicita eso que al digo, menos lo dejen vamos a seguir. ver, Lo que quiero decir, no, al margen ahora de detalles biográficos, ¿no crees que todo eso, sí, por fuerza tiene que condicionar ciertas maneras muy complejas de escribir o muy, en fin, para que no carguen a muerte contra él, no abiertas, no desprejuiciadas, ¿no? Tiene que tener algunas cargas, ¿no? En su escritura tiene que tener alguna impronta, ¿no? Forzosamente, digo, ¿no? Para evitar mayores. Él es una persona que, en primer lugar, no se calla. No se calla. Creo que solo destaca Sacristán en una nota que tiene sobre Lukács. Él no se calla. Por ejemplo, en la ontología está lleno de referencias críticas a Stalin, por ejemplo, e incluso incluso a Engels. Sí, sí. Incluso a Engels. Y critica lo del 68 y se compromete el 56. No, estamos de acuerdo. Pero aún así asume seguir viviendo, no se exilia Bueno, es que a Occidente. las cosas no están rendidas, ojo. Es que lo mismo hace No, Bertolt Brecht.
pero que Bertolt Brecht él asume llega el que hay año un estado de... 56 y dice, oye, yo sí, esto probablemente es una mierda, pero yo soy solidario porque es mi mierda. Mm. ¿Eh? Y eso no es tan difícil de comprender. ¿Eh? Entre nosotros ha habido gente que ha defendido, ahora estamos defendiendo a China, estamos defendiendo a Irán, estamos defendiendo a Maduro. Y nos puede sorprender de que Bertolt Brecht defendiera a la República Democrática Alemana o que Lukács defendiera el socialismo. No, pero quiero decir, A mí no. no, al contrario. A mí no me sorprende. Pero sabe, Lo pero es consciente considero también. que es una solidaridad de base sobre la Sí. cual hay una actitud crítica. Esa actitud Sí. crítica se refleja en muchísimos de sus escritos, en muchísimos. Sí, pero que a la vez sabe que si no quiere que lo vuelvan a exiliar, que sabe que si no quiere que lo vuelvan a desterrar, a no publicarle nada, a no caer en el ostracismo más absoluto, tiene que hacer algunas concesiones, sin duda. Eso no es el caso ni de la estética, ni de la ontología, ni... El caso, por ejemplo, del joven Hegel es más peculiar, porque ese es un libro que él escribe cuando está en el exilio moscovita y que coincide con una etapa en la que al poder, a los mandamases, se suele decir a Stalin, pero no creo que Stalin bajase a esos terrenos, sino a los ideólogos del departamento correspondiente del Comité Central, les da por decir que Hegel es un filósofo, un apologista de Prusia, el Estado prusiano, y coincide con la guerra. Entonces hay un periodo en la Unión Soviética en donde está mal visto defender a Hegel, simplemente porque hay una parte de los alemanes, de los nazis, ojo, que reivindican a Hegel y Hegel es alemán. Entonces todo filogermanismo es proscrito durante los años 40 a 48 de la Unión Soviética. Y él, un libro que tenía escrito allí, no lo puede publicar porque es una apología de Hegel, que es el joven Hegel. Quitando de ese, todos los demás libros que escribe son de temáticas que no le fuerzan a hacer ningún compromiso político. Y teóricos, yo creo que no ha hecho ni ha tenido necesidad de hacerlos nunca. Cuando publica Historia y Conciencia de Clase, lo ponen a caldo en la Tercera Internacional y él no llega a retractarse de verdad nunca, simplemente da un paso atrás y dice, bueno, pues ahí os quedáis. Y luego, cuando escribe su autocrítica, es porque lo hace en su ontología. Cuando él hace su autocrítica, dice, sí, yo estaba equivocado en esto. Y yo creo que lo dice sinceramente. No creo que hablando del ser social, de la categoría de individualidad y de genericidad en el ser humano, haya que pagar ningún peaje, ni que él estuviese sometido. No, sinceramente creo que no. Son muchas y muchas páginas, siempre en el mismo sentido, siempre en la misma dirección. Que no nos gustan, pero no estamos discutiendo de eso. Si no nos gustan, no pasa nada, no nos gustan. A mí hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan. Ahora, presuponer que son escritos hechos bajo la losa de una presión porque no se podía decir, ¿qué cosas no se podía decir? Porque en la misma época está escribiendo Kosik en Checoslovaquia, Agnes Heller, en Alemania democrática están escribiendo gente que va de un extremo a otro. ¿Qué cosas son las que no se podían decir en aquella época? Que yo sepa muchas, Manuel. Muchas políticas, pero no filosóficas. Y filosóficas. No filosóficas. Y cagarse en el materialismo dialéctico no podías, bajo excomunión académica. Ni hubiera sido su intención el hacerlo. Hombre, y por ejemplo, no darle las gracias o no mencionar cada 3 páginas a Stalin, por ejemplo, como maestro de todos los saberes, hombre. Eso él no lo hace. Eso él no lo ha hecho. Sí lo hacen en algunos textos, porque lo he leído yo en su testimonio, en su testamento político, que en algunos textos tiene que hacerlo. No digo en la ontología o en la estética. Quiero decir, si todo el mundo tenía que hacerlo, hombre, pues ¿no? Sí. Pero ¿no te parece que es una obviedad que él tiene que andarse con mucho cuidado
que tiene, bueno, como Joaquín dice, ¿no? Pagar peajes, es igual, la expresión que queramos, que tiene Yo que creo adornar, que tiene que Yo creo que adornar. en la estética no lo creo, en No la lo crees, vale, vale, ontología vale. yo no lo creo, ya no lo creo. ¿Eh? Vale, vale. Yo te lo Me pregunto sinceramente porque sorprendería. no las he leído, Tendría ninguna que de las dos. decir, no, esta idea contradice a qué, a qué contradice. ¿A qué? No Vale, lo vale, sé. vale, vale. ¿Alguna aportación más? Bueno, sigo. De aquellas facultades auténticamente humanas que la evolución precedente ha generado, reproducido... ¿Dónde? A ver, es que ¿en qué página estamos? Bueno, la mía es la 19, Vale, sí. ¿sí? Sí, pero... ya lo he notado, sí. Es en el segundo, Sí, 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 sí. en el cuarto, vaya, Sí. que ha desarrollado contradictoriamente como importantes avances del devenir humano. Todo esto es acción del propio hombre, resultado de su propia actividad. Los hombres hacen su propia historia, dice Marx, pero no lo hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos. Esto significa lo mismo que formulamos anteriormente, que el hombre es un ser capaz de dar respuesta. Aquí se formula la unidad esencial al ser social, indisolublemente contradictoria de libertad y necesidad, que ya en el trabajo actuaba como unidad indisolublemente contradictoria de las decisiones alternativas de orden teleológico y las presuposiciones y consecuencias de orden ineludiblemente causal forzoso. Una unidad que continuamente vuelve a reproducirse en todos los niveles socialmente personales de la actividad humana, bajo formas siempre nuevas, cada vez más desarrolladas y mediadas. Por eso habla Marx acerca del periodo inicial de la auténtica historia humana como de un reino de la libertad, que sin embargo solo puede florecer tomando como base aquel reino de la necesidad, de la reproducción económico-social de la humanidad, de las tendencias de evolución objetivas a las que hemos aludido anteriormente. Precisamente esta vinculación del reino de la libertad con su base social material, con el reino económico de la necesidad, muestra la libertad del género humano como producto de su propia actividad. La libertad e incluso su necesidad no son algo dado naturalmente, ni un regalo concedido desde lo alto, tampoco un componente de origen misterioso de la esencia humana. Es el producto de la propia actividad humana que sin duda siempre arriba concretamente a resultados diversos de los deseados, pero en sus consecuencias reales amplía objetivamente en forma continua el campo de las posibilidades de la libertad. Y, por cierto, inmediatamente en el proceso de la evolución económica, en la medida en que, por un lado, incrementa el número, el alcance, etcétera, de las decisiones alternativas humanas, por otro, perfecciona igualmente las capacidades de los hombres a través de la intensificación de las tareas que les son planteadas a estos por su propia actividad. Todo esto reside aún, naturalmente, dentro del reino de la necesidad. La evolución del proceso de trabajo, del campo de actividad, también posee, sin embargo, otras consecuencias más indirectas. Ante todo, la constitución y desarrollo de la personalidad humana. Esta última tiene como base ineludible los progresos de las capacidades, pero no es de modo alguno su continuación simple y unilineal. Incluso en la evolución precedente, a menudo existe entre ellas una relación predominantemente de oposición. Dicha relación es diferente en las diversas etapas de la evolución, pero se intensifica con su punto más alto de desarrollo. Hoy, la evolución cada vez más intensamente diferenciadora de las capacidades para actuar verdaderamente como un obstáculo. No, parece. Parece actuar verdaderamente como un obstáculo para el devenir de la personalidad, como un vehículo de la alienación de la personalidad humana. Ya en el trabajo más primitivo, la genericidad del hombre deja de ser muda, pero alcanza por de pronto e inmediatamente el mero estadio de un ser en sí, asínsense, el de la conciencia. Palabras que no me parecen correctas. Respuesta. Estímulo-respuesta es conductivismo.
respuesta implica una alternativa y va en contra de la historicidad. O sea, a ver, él ha optado por la psicología del conductismo soviético, del de los perros, ¿cómo se llama? Hombre, por Dios. Pavlov. Pavlov. Bueno, es pero más cosas. Genericidad, ya en el trabajo más primitivo, la genericidad del hombre deja de ser muda. Pero hombre, el hombre se constituye gracias al trabajo. Antes del trabajo no hay hombre, hay animal. O sea, pero bueno, o sea, la necesidad de un modelo genérico que sea desplegable. Yo creo que estos son los problemas que hay aquí, ¿no? Pero bueno, bien, hay más cosas. Para mí, Joaquín, perdón, esto se relaciona también, evidentemente, con lo que entiende él por economía y por evolución económica, y también por lo que decía en la sesión anterior al final sobre el factor subjetivo. ¿Dónde lo decía? Al final de la anterior sesión habló de la subjetividad como un factor que decía a veces influyente, a veces incluso decisivo, como si no fuera simplemente, podríamos decir, el equivalente a la objetividad dentro de la unidad social Ya o sé, ya sé. histórica. Me parece que todas estas cosas están conectadas de alguna manera, que en cierto modo son contradictorias con lo que nos quiere decir que dice y que están ahí en un mejunje que evita que esto se pueda entender. Y me pasa con muchos textos de Lukács. Si era sincero o no, la verdad es que no me importa. Sí me parece contradictorio. El de la consciencia activa sobre el respectivo contexto social, el cual se haya fundado en lo económico. Por grandes que hayan sido los progresos de la socialización, por vasta que haya sido la ampliación de su horizonte, la conciencia general del género humano no ha rebasado aún esa particularidad de la circunstancia dada en cada caso para el hombre y el género. Sin embargo, tampoco desapareció jamás completamente del orden del día de la historia la genericidad más alta. Marx describe el reino de la libertad como un despliegue de las fuerzas humanas que se considera como fin en sí, que por lo tanto se encuentra lo bastante cargada de contenido, tanto en lo que respecta al hombre aislado como a la sociedad, para valer como fin en sí mismo. Resulta por de pronto claro que una genericidad tal presupone una altura hasta ahora no alcanzada en absoluto del reino de la necesidad. Solo cuando el trabajo sea dominado realmente de modo pleno por la humanidad, solo cuando en el trabajo resida ya, pues, la posibilidad de ser, no solo medio para la vida, sino la primera necesidad vital, solo cuando la humanidad haya superado enteramente el carácter forzoso de la autorreproducción, se encontrará desbrozado el camino para la actividad humana como fin en sí mismo. Esto es de manuscritos de París, no del Capital, ¿eh? Estas ideas no están en el Capital. Este resumen que nos acaba de hacer ahora es manuscritos de París. Desbrozar significa procurar las condiciones materiales necesarias. Significa un campo de posibilidades para la libre actividad autónoma. Ambas cosas son productos de la actividad humana, pero en tanto la primera es producto de una evolución necesaria, la segunda es resultado del uso adecuado, acorde con la dignidad humana de lo necesariamente originado. La propia libertad... Hay un despliegue, uno de los dos despliegues está determinado, ¿eh? La primera es producto de una evolución necesaria. Hay un despliegue determinado. O sea, hay una variante independiente que va haciendo y que va obligando, ¿no? O sea, bueno, lo importante es esto, ¿no? Hay una, y ni siquiera variante independiente lo pongo yo. La frase es eso. Hay una evolución, una de las dos elementos, uno de los dos elementos a los que refieres es
evolución, pero necesaria. La otra tiene que estar acorde con lo necesariamente originado. La propia libertad no puede ser meramente un producto necesario de una evolución forzosa, incluso si todos los presupuestos de su desarrollo solo deben a esa evolución las posibilidades de su existencia. Por ello, no se trata aquí de una utopía, pues en primer lugar, enteras posibilidades concretas de su realización han sido producidas por un proceso necesario. Por el determinismo, por el proceso determinado, necesario. No en vano se colocó un énfasis tan grande sobre el factor de libertad en las decisiones alternativas ya del trabajo más primitivo. El hombre debe alcanzar su libertad a través de la propia acción, pero solo puede hacerlo porque cada una de sus actividades contiene ya un momento de libertad como componente necesario. Se trata, sin embargo, de muchas más Yo estaría cosas. de acuerdo en esta última frase, ¿eh? Pero es que entonces el hombre siempre es libre. Es decir, a ver, al no ser el trabajo una forma etológica, biológica, la génesis del trabajo, en el nivel que sea, es un acto de libertad. O sea, y lo que nos constituye como seres humanos frente al animal, en el proceso de génesis, lo que pasa es que si por libertad pensamos lo que sea, ¿no? O sea, solo lo bueno, esto queda como ocultado, ¿no? Pero o sea, la ontogénesis humana está en el trabajo. El trabajo no es naturaleza, es dominar la naturaleza. No está en nuestra biología. Entonces ya es un acto ontológico de libertad. O sea, somos ontológicamente el ser libre desde el principio. ¿En qué grado? Todos ¿Hay unos que están somos dominados por los otros? Sí, pero respecto de la naturaleza, respecto del bios, pero esto es importante. ¿Por qué él quiere tirar de esta libertad del bios para justificar el desarrollo a la sociedad que a él le gusta? Que es futura, pero no es utópica porque pero está predibujada. Es futura, pero no es utópica. La frase esa, ¿no? Pero por ello no se trata aquí de una utopía. Es futura. O sea, a ver, utópica quiere decir que no está en ninguna parte. O sea, no le quitamos la cara, ¿no? ¿Es futura? Pues si es futura, es utopos, no está en ningún sitio. No, pero entonces tiene que buscar el instrumento. Este es el instrumento. Si este factor no se presentara ininterrumpidamente en el transcurso de toda la historia humana, María Ángeles, ¿dónde está? ¿En qué página? Disculpa. la mía es la 23 y es al principio del párrafo. Vale. En el transcurso de toda la historia humana, si no se conservara en esta una continuidad incesante, aquel factor no podría naturalmente desempeñar, incluso un gran cambio, el papel de factor subjetivo. La contradictoria desigualdad de la evolución misma ha tenido siempre consecuencias tales. Ya el carácter puramente causal de las consecuencias de las posiciones teleológicas hace que cada progreso emerja como una unidad en la contradictoriedad de progreso y retroceso. Con las ideologías, este hecho no solo es elevado a la conciencia, a menudo a una falsa conciencia, y se Bueno, esto convierte me en... parece muy interesante, y además no creo que sí, además es útil y además me parece muy sensato. No toda ideología es falsa conciencia. Las ideologías o sea, él dice, bueno, en las ideologías tomamos conciencia de las cosas. No toda ideología tiene por qué ser ideología, falsa conciencia. Entonces, solamente el conocimiento de los técnicos sería bueno, ¿no? O sea, a menudo una falsa conciencia, pero las ideologías... Bueno, esto es una de las ideas que siempre ha mantenido Lukács. Y se convierte en objeto de lucha, de acuerdo con los contradictorios intereses sociales respectivos, sino que es relacionado una y otra vez con las sociedades como totalidades vivas y con los hombres, como personalidades en busca de su camino verdadero.
En importantes manifestaciones aisladas vuelve a cobrar expresión una y otra vez la imagen, hasta aquí siempre fragmentaria, de un mundo de las actividades humanas que merece existir como fin en sí mismo. Es incluso llamativo que la mayoría de las transformaciones prácticas que hicieron historia en su momento desaparezcan sin dejar huellas de la memoria de la humanidad, mientras que estos gérmenes, necesariamente ineficaces desde una perspectiva práctica y condenados a menudo a una trágica ruina, se conservan con frecuencia como algo vivo e inextinguible en el recuerdo de la humanidad. La conciencia de la mejor parte de la humanidad, que en el proceso del auténtico devenir humano está en condiciones de avanzar un paso más que la mayoría de sus contemporáneos, concede una perturbación tal a sus manifestaciones al margen de toda su problematicidad práctica. Cobra expresión en esa parte de la humanidad una unión de personalidad y sociedad que precisamente apunta a esta genericidad plenamente desarrollada del hombre, a través de la disposición para emprender un avance interior en las crisis de las posibilidades normalmente alcanzadas del género. Tales hombres ayudan, a partir de la realización material, de las posibilidades de una genericidad para así lograr realmente esta genericidad. La mayor parte de las ideologías estuvieron y están al servicio de la preservación y desarrollo de la genericidad en sí. Por ello, se orientan continuamente a lo concreto y actual. Se encuentran provistas de formas deliberadamente diversas de la lucha actual. Solo la gran filosofía y el gran arte, así como los modos de proceder ejemplares de hombres que actúan individualmente, actúan en esta dirección. Son preservados sin compulsión en la memoria de la humanidad. Se acumulan como condiciones de una disposición, la de preparar a los hombres internamente para un reino de la libertad. Se trata aquí, ante todo, de una negación social y humana de aquellas tendencias que ponen en peligro esta hominización del hombre. El joven Marx, por ejemplo, ha reconocido un peligro central semejante en la primacía de la categoría de tener. No es ocioso que la lucha de liberación humana culmine en Marx en la perspectiva según la cual los sentidos humanos han de convertirse en teóricos. Asimismo, no es, por cierto, ninguna casualidad que junto a los grandes filósofos, Shakespeare y los trágicos griegos hayan desempeñado un papel tan grande en la formación espiritual de Marx y en el modo en que éste ha conducido su vida. Tampoco la valoración de la apasionata por parte de Lenin es un episodio ocasional. En ello se demuestra el hecho de que los clásicos del marxismo, en oposición a sus epígonos, que se orientaron a una manipulación cientificista, nunca perdieron de vista el reino de la libertad. Por cierto, que supieron valorar con igual claridad el papel ineludiblemente fundamentado del reino de la necesidad. A ver, yo no sé si es, los que hayáis leído, bueno, en la ontología podéis saber, también en la estética, cómo cuenta, cómo interpreta él el arte griego, ¿no? O sea, en la ontología está esa historia, saca a Antígona y a la otra, pero sobre todo a Antígona, ¿no? Y dice, una oficinista actual tiene muchísimos más recursos personales. Él nos ha contado, ¿no?, que vamos enriqueciendo la personalidad de recursos, pero sin embargo, que Antígona. Pero Antígona tiene una plenitud mucho mayor. Entonces, en el arte quedaría... A ver, ¿Cómo se llama eso? él lo explica, ¿eh? O sea, es una buena explicación, ¿eh? Preparadlo todo. Pero... Está bien, lo rendimos. Pero... Lo rendimos. La explicación, la sabéis, en la pequeña comunidad griega, un personaje tiene mucha más comprensión de toda la importancia de su acción para la comunidad. Sí, en Málaga y en Cádiz todas bueno, las personas, en fin, dice el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Navarreno, que en el día de ayer... no tiene importancia. Perdona, es que el Ya está, ya le amigo... silencio.
El Ya está, amigo ya está, ya está, ya está. Ya lo he 34, silenciado, ya lo he 6, silenciado. 662. No tiene mayor interés esto No, que no le Lo quita, he pero silenciado bueno. yo. Ahora lo ha quitado, ahora lo ha Ya quitado. está, ya está. No, lo he silenciado yo. Yo puedo, Bueno. para no Bien, molestar. bien. Pues lo tienes que haber quitado desde el principio. Perdona. Bueno, va, que he leído mucho rato seguido, tenéis que hablar, ahora, porque si con 4 páginas hemos hecho la sesión, Es verdad, ya, eso está ahora loco. tenéis que hablar, Os comparto el pasaje. A ver, el uso compartido no está activado. No puedo compartir, pues. No, ¿Me dejáis que acabe la conferencia y así ya finiquitamos el texto? Pero bueno, Queda un párrafo, que es el final, el chispún, queda el chispún. Dice, hoy en ocasión de una tentativa de renovación de la ontología marxiana, es preciso afirmar ambas cosas, la prioridad de lo material en la esencia, en la constitución del ser social, pero también al mismo tiempo la comprensión de que una concepción materialista de la realidad no tiene nada en común con la capitulación usual en estos tiempos ante las particularidades objetivas y subjetivas. Ahora sí, se acaba. Creo que lo he activado, Manuel. Me parece que lo he activado esa opción, si he sabido hacerlo, por si querías. Sí, era, a ver, sí. Voy a compartir el pasaje. No sé, ¿veis mi pantalla? Sí. Se ve, sí. Se ve, sí. Se ve. Yo lo que No es pasa es que capital. no sé. Este es el pasaje que él reproduce y en el que se basa continuamente, que es del Capital, tomo 3. Dice, la forma económica específica en la que el plustrabajo no pagado es extraído a los productores directos determina la relación de dominio y la de servidumbre tal como nace directamente de la propia producción y como a su vez actúa sobre ella de manera determinante. Sobre esto se erige toda la conformación de la vida económica de la comunidad, que surge de las propias relaciones de producción y con ello y al mismo tiempo su forma política específica. Es en cada caso la relación inmediata entre los propietarios de las condiciones de la producción y los productores directos, una relación que de forma natural corresponde a un determinado grado de desarrollo del tipo y medio de trabajo y por ello su fuerza productiva social, donde vemos el secreto más interno, el fundamento oculto de toda la vida. Y en consecuencia también de las formas políticas, no es esta la cita que quería poneros, es otra. Es igual. El reino de la libertad ahora. Esta es la que a Lucas le seduce y la cita continuamente. El reino de la libertad comienza, de hecho, en el punto en el que termina el trabajo obligado por la penuria y los condicionantes externos. Está, por propia naturaleza de la cosa, más allá de la esfera de la producción material. Así como ha de vérselas el salvaje con la naturaleza para satisfacer sus necesidades, mantener su vida y reproducirse, así ha de hacer también el civilizado, y ha de hacerlo en todas las formas de sociedad y bajo todos los modos de producción posibles. Con el desarrollo se amplía este reino de la necesidad natural, al hacerlo las necesidades. Pero al mismo tiempo se amplían las fuerzas productivas capaces de satisfacerlas. En este dominio, la libertad solo puede consistir en que el humano en sociedad, los productores asociados, regulen de manera racional su metabolismo con la naturaleza, lo pongan bajo su control comunitario, en vez de ser dominados por él como por una fuerza ciega, en que lo lleven a cabo con el menor esfuerzo y bajo las condiciones más adecuadas y dignas de su naturaleza humana. Pero sigue siendo el reino de la necesidad. Más allá del mismo empieza el desarrollo de la fuerza humana que se tiene a sí misma por objetivo, el verdadero reino de la libertad, pero que solo puede florecer sobre la base de aquel reino de la necesidad. El acortamiento de la jornada de trabajo es su condición fundamental. Este es el pasaje del Capital, tomo 3, al que Lucas hace referencia en este texto y continuamente en todos sus escritos
inclusive la estética, y es el que cita el reino de la libertad, el reino de la necesidad, cómo retrocede la barrera natural, y esa es la dialéctica que él acaba citando en ese momento. Muy bien. Bueno, pues ¿Qué traducción manejas, Manuel? ¿Siglo XXI o OME? Mía. OME, o sea, la No, de... Ome no, mía. Mía, Mía, mía. ha Tu dicho traducción mía. del alemán, vale. Yo te digo que sí. Vale, vale. M-I-A. Está Por bien. eso la Entonces estará referencia. bien traducido, si no, no sabemos a quién. Por eso Una no- manuelina, una manuelita. Vale. Bueno, Estás oyendo. cierro, Se oye por ahí. están llamando al orden a todos. pago la grabación, cierro la Sí, grabación. Vale. Pero pauso la grabación, ¿eh? La detengo.